Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal en YouTube de Asesoría Spreadshot. El día de hoy vamos a continuar con el ejercicio número 2 de la página 174 de su libro. Entonces, antes de iniciar, los invito a que se suscriban al canal para seguir viendo más videos. Entonces, vamos a leer qué nos dice. Nos menciona que los tres lados que limitan un terreno triangular miden 320, 480 y 500 metros respectivamente. Entonces, nos pide calcular los ángulos que forman dichos lados. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar los datos que nos están dando. Entonces, nos dicen que los tres lados ya nos están diciendo que el terreno es triangular. Entonces, vamos a dibujar nuestro terreno triangular. Y vamos a nombrarlos con vértices A, B y C. Y nos está dando que cada uno de sus lados mide 320, 480 y 500 metros respectivamente. Entonces, primero a esto le vamos a representar A, ¿ok? Esto va a ser B y este lado C, ¿okay? Entonces, primero 320, a eso lo vamos a llamar A. Luego B va a ser 480 y por último C va a ser igual a 500, ¿ok? Ya tenemos los datos. Entonces, ¿qué nos pide el problema? Nos pide calcular los ángulos que forman dichos lados, es decir, tenemos que encontrar todos estos A, B y C, estos ángulos, ¿okay? Entonces, observamos que vamos a usar ley de senos o ley de cosenos. Entonces, ¿qué datos tenemos únicamente? Son los tres lados. Entonces, como tenemos tres lados, lo que vamos a usar es la ley de cosenos para encontrar cada uno de esos ángulos. Entonces, primero, para el ángulo A, vamos a calcular primero este ángulo A. Entonces, vamos a usar lo siguiente. La ley de coseno nos dice que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo A, ¿okay? Esa es la que vamos a usar. Ahora vamos a sustituir en cada una de ellas. Entonces nos va a quedar A al cuadrado. ¿Cuánto vale A? Es 320. Entonces sería 320 al cuadrado. Igual a B al cuadrado. ¿Cuánto vale B? Es 480. Entonces sería 480 al cuadrado. Más C al cuadrado. ¿Y cuánto vale C? Es 500. Entonces sería 500 al cuadrado. Menos 2 veces B por C. Entonces, ¿cuánto vale B? Es 480 y C 500. Y eso por el coseno del ángulo A que no conocemos. Entonces, de aquí, todo esto, vamos a buscar pasarlo del otro lado de la igualdad. Entonces nos va a quedar 320 al cuadrado menos 480 al cuadrado menos 500 al cuadrado. Y eso va a ser igual a todo esto que tenemos acá, que es menos 2 por 480 por 500. Y eso por el coseno del ángulo A. ¿Okay? Ahorita vamos a realizar todas esas operaciones. Antes de eso, notamos que esta parte está multiplicando al coseno de A. Entonces vamos a buscar pasarlo hacia el otro lado de la igualdad. Pero como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar 320 al cuadrado menos 480 al cuadrado menos 500 al cuadrado. Todo eso entre esta parte de acá, que es menos 2 por 480 por 500. Y eso va a ser igual al coseno del ángulo A. Y ahora sí, vamos a resolver todo esto que tenemos acá. Entonces, primero tenemos 320 al cuadrado. Y eso nos da como resultado, ¿okay? Vamos a tener que es 102.400 menos 480 al cuadrado, que es 230.400 menos 500 al cuadrado, que es 250.000. Y todo eso entre esta parte de acá abajo, que es menos 2 por 480 por 500. ¿Okay? Y eso nos va a dar como resultado menos 480.000. ¿Okay? Y eso es igual al coseno del ángulo A. Entonces ahora únicamente vamos a ir sumando aquí la parte de arriba. Entonces vamos a ver cuánto nos va a dar. Vamos a tener que, al sumar todo esto de acá arriba, nos va a dar menos 378.000. Y eso entre lo que teníamos abajo, que era menos 480.000. Y eso igual al coseno del ángulo A. Entonces, al hacer esta división, aquí menos entre menos, más, por la ley de los signos, nos va a quedar positivo. Y nos queda 0.7875, igual al coseno
de A. Entonces de aquí vamos a despejar el ángulo A. Entonces el ángulo A es igual a, aplicamos la función coseno inverso, el coseno inverso de este valor, que es 0.7875. Entonces eso es igual a, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar al final 38 grados 3 minutos. Entonces el ángulo A es igual a 38 grados 3 minutos. ¿Okay? Ya encontramos el primer ángulo, este A. Ahora vamos a calcular el ángulo B. Igual hacemos el mismo procedimiento, vamos a usar ley de cosenos, pero en este caso ahora lo que vamos a usar es B cuadrada igual a cuadrada más C al cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno de el ángulo B, ¿sí? Porque ahora lo que queremos encontrar es el ángulo B. Vamos a sustituir los datos que tenemos. ¿Cuánto vale B? B tenemos que es 480, entonces sería 480 al cuadrado. Eso es igual a ¿cuánto vale A? Tenemos que A es 320, entonces sería 320 al cuadrado. Más C, que sabemos que es 500 al cuadrado. Menos 2 veces A por C. ¿Cuánto vale A? Es 320. Por C, que es 500. Y eso por el coseno del ángulo B. Entonces vamos a pasar todo esto de aquí hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar 480 al cuadrado menos 320 al cuadrado menos 500 al cuadrado. Y eso es igual a todo esto de acá que tenemos, que es menos 2 por 320 por 500 por el coseno del ángulo B. Entonces ahora esto que tenemos aquí está multiplicando al coseno de B, entonces vamos a pasarlo hacia el otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces nos va a quedar 480 al cuadrado menos 320 al cuadrado menos 500 al cuadrado. Todo eso entre esto que tenemos acá, entre menos 2 que multiplica a 320 que multiplica al 500. Y eso es igual a ¿qué? A esta parte, al coseno de B. Y ahora sí, vamos a desarrollar todo esto que nos queda aquí, en esta parte. Va a ser igual a, entonces tenemos 480 al cuadrado. Va a ser lo siguiente. Es 230.400 menos 320 al cuadrado. Es 102.400 menos 500 al cuadrado, que es 250.000. Todo eso entre esta parte de acá abajo, que es menos 2 por 320 por 500, ¿sí? Eso nos va a dar como resultado menos 320.000. Y eso es igual a el coseno del ángulo B. Ahora sí, hacemos esta suma que ya nos quedó acá arriba. Entonces, esto nos va a dar como resultado menos 122.000, ¿sí? Entre esta parte de acá abajo, que fue menos 320.000. Igual al coseno del ángulo B. Entonces aquí vemos que nos queda menos entre menos más por la ley de los signos, entonces nos va a quedar positivo, ¿okay? Y al hacer esta división vamos a tener que es igual a 0.38125 igual al coseno de B. Ahora sí, para el ángulo B va a ser igual a, vamos a aplicar la función coseno inverso de este valor, es decir, del 0.38125. Entonces el ángulo B va a ser igual a el coseno inverso de este valor. Nos da como resultado 67 grados 35 minutos. Entonces este es el valor para el ángulo B. Y únicamente nos haría falta el ángulo C. Entonces ahora para el ángulo C volvemos a usar la ley de cosenos. Entonces ahora la fórmula que vamos a usar va a ser la siguiente. Va a ser C cuadrada igual a cuadrada más B cuadrada menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo C. Entonces vamos a sustituir. ¿Cuánto vale C? C teníamos que es 500. Entonces sería 500 al cuadrado. Igual a al cuadrado. ¿Y cuánto vale A al cuadrado? Es 320 al cuadrado. Más B.
B tenemos que es 480. Entonces sería más 480 al cuadrado. Menos 2 veces A por B. ¿Cuánto vale A? Es 320. B tenemos que es 480 por el coseno de el ángulo C. Entonces de aquí, esta parte de acá, vamos a pasarla hacia el otro lado de la igualdad. Y nos va a quedar 500 al cuadrado menos 320 al cuadrado menos 480 al cuadrado. Eso va a ser igual a toda esta parte de acá, que es menos 2 por 320 por 480 por el coseno del ángulo C. Esta parte de acá vemos que está multiplicando el coseno del ángulo C, entonces vamos a pasarla hacia el otro lado de la igualdad dividiendo y nos va a quedar 500 al cuadrado menos 320 al cuadrado menos 480 al cuadrado, todo eso entre esta parte de acá, que es menos 2 por 320 por 480. Y eso va a ser igual a el coseno del ángulo C. Y ahora sí, vamos a desarrollar aquí esas operaciones que nos quedaron. Entonces, tenemos que 500 al cuadrado es 250.000 menos 320 al cuadrado. ¿Sí? Eso nos va a dar como resultado 102.400 menos 480 al cuadrado, que es 230.400. Y todo eso entre esto de acá abajo, que al multiplicarlo nos va a dar menos 307.200. ¿Okay? Eso es igual al coseno del ángulo C. Y ahora únicamente vamos a hacer primero la parte de arriba, esa suma, y nos va a quedar menos 82.800 entre esto de acá abajo, que sería menos 307.200 igual al coseno del ángulo C. Tenemos que menos entre menos nos da más, va a quedar positivo por la ley de los signos, y al dividir, al hacer esta división, nos va a quedar 0.26953 y eso va a ser igual al coseno del ángulo C. Entonces aplicando, entonces el ángulo C va a ser igual a la función coseno inverso de este valor del 0.26953. ¿Okay? Y eso nos va a dar como resultado 74 grados 22 minutos. ¿Okay? Este es el valor del ángulo C. ¿Okay? Encontramos ángulo A, ángulo B y ángulo C. ¿Okay? Entonces, hasta aquí sería todo el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. No olviden compartir y darle like si les gustó. Muchas gracias.